¿te imaginas perderlo todo en un solo día? Job lo perdió. Su riqueza, su familia, su salud. Todo se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo reaccionaría usted ante una tragedia así? ¿Se rebelaría contra Dios? ¿Maldeciría su nombre? Job no lo hizo. A pesar de su inmenso sufrimiento, Job mantuvo su fe. Pero su camino no fue fácil. Se enfrentó a la duda, la desolación y la ira. Y en medio de su dolor, Job se preguntó: ¿por qué sufren los justos? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Este es el enigma que explora el libro de Job. Una historia que te atrapará desde el principio hasta el final. Un viaje a través de las emociones más profundas del ser humano. Un relato que te hará reflexionar sobre la fe, la justicia y el sentido del sufrimiento. No te pierdas este video. Sumérgete en la apasionante historia de Job. Y descubre cómo encontró la esperanza en medio de la oscuridad. En un tiempo inmemorial, cuando las auroras boreales pintaban el cielo con pinceladas ardientes y las estrellas susurraban antiguas leyendas, había un hombre llamado Job. Su nombre resonaba en la tierra de Uz por su inquebrantable bondad, su férrea justicia y su inquebrantable devoción al Todopoderoso. Job era un oasis de virtud en un desierto de vicio, un faro de esperanza en un mar de tinieblas. Su hacienda prosperaba, con verdes pastos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, así como un ejército de siervos. Era el hombre más importante de todo Oriente. Su familia era un ejemplo de armonía y felicidad, con una esposa amorosa, 7 hijos y 3 hijas radiantes de salud y alegría. La sabiduría de Job era tan profunda como las aguas del mar, y sus consejos eran valorados como piedras preciosas por quienes buscaban su guía. Los hijos de Job celebraban banquetes en sus casas, turnándose para invitar a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Después de cada banquete, Job se levantaba temprano, santiguaba a sus hijos y ofrecía ofrendas por cada uno de ellos, temiendo que pecaran o blasfemaran contra Dios en sus corazones. Esta era una práctica habitual para él. Un día, cuando los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, Satanás estaba también entre ellos. El Señor preguntó a Satanás de dónde había venido, y él respondió que había estado vagando por la tierra. El Señor llamó entonces la atención de Satanás sobre su siervo Job, revelándole que era un hombre íntegro, desafiante, temeroso de Dios y que se apartaba del mal. Satanás replicó con su serpiente que no era un hombre de Dios. Satanás respondió con su astucia serpentina y su mirada penetrante, dirigiéndose al Creador en tono sarcástico y desafiante. ¿Acaso Job te ama por desinterés?, susurró con voz sibilante. ¿No le has colmado de bendiciones? Sus rebaños pastan en los valles más fértiles, su riqueza rivaliza con la de los reyes y su familia goza de una salud envidiable. Quítale todo eso y verás cómo su fe se marchita como una flor bajo el sol abrasador. El Creador, en su infinita sabiduría y omnisciencia, permitió entonces que Satanás tocara todo lo que poseía, con excepción de su propia vida. Satanás abandonó la presencia del Señor, dispuesto a poner a prueba la fidelidad de Job. Un día como otro cualquiera, mientras sus hijos e hijas disfrutaban de un banquete en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero con noticias devastadoras. Los bueyes estaban arando y los asnos pastaban tranquilamente cuando fueron atacados por los sabeos, que se apoderaron de ellos y mataron a los criados a filo de espada. Mientras el mensajero seguía hablando, llegó otro e informó de que había caído fuego del cielo, quemando hasta la muerte a las ovejas y a los pastores. Luego otro mensajero trajo la noticia de que los caldeos habían atacado y se habían llevado los camellos, matando también a los criados. Mientras aún estaba hablando, llegó otro mensajero y le habló de un gran viento que derribó la casa donde estaban sus hijos e hijas, matándolos al instante, excepto al mensajero que escapó para llevar la terrible noticia a Job. Entonces Job, atormentado por pérdidas inimaginables, se levantó, rasgó su manto y se afeitó la cabeza en señal de duelo. Se postró en tierra y, a pesar de su abrumador dolor, adoró a Dios,
reconociendo que vino desnudo al mundo y que se irá igual. Alabó el nombre del Señor, incluso en medio de la tragedia, manteniendo su fe inquebrantable. Job no culpó a Dios ni pecó en su aflicción. En un abrir y cerrar de ojos, la vida de Job se convirtió en un torbellino de calamidades. La riqueza de Job se desvaneció como una arena entre sus dedos, dejándole en la más absoluta pobreza. Sus criados, aterrorizados por el desastre que se abatía sobre su amo, huyeron desesperados, abandonándolo a su suerte. Entonces Satanás atacó a Job con una terrible enfermedad, cubriendo su cuerpo de llagas malignas. Job, sentado en cenizas, utilizó un trozo de teja para aliviar su dolor. Su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera, pero Job, en su angustia, permaneció fiel, negándose a blasfemar. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, se enteraron de su desgracia y acudieron a consolarlo. Al verle tan afligido, se rasgaron las vestiduras y se echaron polvo sobre la cabeza en señal de duelo. Se sentaron en silencio junto a Job durante 7 días y 7 noches, compartiendo su dolor silencioso. Después de todo esto, Job abrió la boca y maldijo el día de su nacimiento, expresando una profunda angustia. Lamentó el momento en que fue concebido, deseando que aquel día se convirtiera en tinieblas, olvidado por la luz de Dios. Job rogó que las tinieblas lo envolvieran, ahuyentando cualquier signo de vida y alegría. Se preguntaba por qué lo habían traído al mundo, prefería haber muerto al nacer, o mejor aún, no haber existido nunca. Job envidiaba a los muertos, libres de sufrimiento, y se preguntaba por qué los miserables siguen viviendo mientras anhelan la muerte. Job, con el rostro marcado por el dolor y la desolación, estaba sentado entre las cenizas, con la mirada perdida en el horizonte. Su cuerpo, antes fuerte y vigoroso, estaba ahora debilitado por el dolor. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, con la extrañeza de quien intenta consolar con palabras vacías, le preguntaron: ¿qué pecado has cometido para merecer tal castigo, sin comprender la profundidad del misterio que se cernía sobre Job? Sus palabras, como puñales afilados, hirieron su alma ya magullada. Job, con la voz ronca y lágrimas en el rostro, clamó al Todopoderoso: ¿por qué yo? Suplicó, ¿qué he hecho para merecer este tormento? Su fe, aunque vacilante, no se extinguió. En la oscuridad de su aflicción, Job anhelaba un diálogo con el Creador, una explicación que aliviara su dolor y le devolviera la esperanza. Un día, mientras Job meditaba sobre su soledad y su dolor, un sonido aterrador rasgó el cielo y un imponente torbellino, con nubes que giraban como olas furiosas y relámpagos que rasgaban la oscuridad, se formó frente a él. El torbellino giró con enorme fuerza, creando un vórtice de oscuridad que lo envolvió todo. Los vientos rugieron con un sonido ensordecedor, azotando la cara de Job con arena y polvo. Los relámpagos rasgaban las tinieblas como espadas celestiales, y el sonido de los truenos resonaba en la tierra como el rugido de un león. Job, con el corazón desbocado y los ojos fijos en el suelo, se sentía como una hoja a merced del viento, impotente ante la magnificencia del poder divino. De repente, una poderosa voz resonó desde el corazón del torbellino, envolviendo a Job en un manto de terror y fascinación. Era la voz del Creador, que respondía a su grito con preguntas retóricas que desafiaban su comprensión humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, bramó la voz. ¿Acaso puedes comprender los designios del universo? Hazme saber si lo haces. ¿Quién lo midió, si lo sabes, sobre qué están fundados sus cimientos, o quién puso su piedra angular, cuando las estrellas de la mañana cantaban alegremente juntas, y todos los hijos de Dios se regocijaban? ¿O quién cerró el mar con puertas, cuando se desbordó y salió del vientre, cuando hice de las nubes su manto, y de las tinieblas su cubierta? Job, humillado ante la magnificencia de Dios, se postró al suelo, con la frente tocando la tierra. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de reverencia ante el infinito poder y sabiduría del Creador. Y con voz temblorosa y mirada llena de humildad, respondió: no soy nada, Señor. Soy solamente polvo y ceniza, ¿y cómo puedo responder a tus preguntas? Job,
En medio del tormento y la duda, mantuvo intacta su fe. Su corazón, purificado por el fuego de la aflicción, brilló con una luz aún más intensa. El Creador, satisfecho con su prueba de fe, le devolvió el doble de lo que había perdido. Todos sus antiguos amigos, hermanos, hermanas y conocidos acudieron a consolarlo y a compartir su alegría. Cada uno de ellos trajo a Job valiosos regalos, mostrando su afecto y apoyo. El Señor bendijo grandemente la vida de Job, dándole aún más que antes. Tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Además, Job fue bendecido con 7 hijos y 3 hijas llamadas Gemima, Kesia y Keren Apuch. Las hijas de Job eran conocidas por su excepcional belleza, y él les dio una herencia, así como a sus hermanos. La sabiduría de Job se extendió por toda la región, convirtiéndolo en un consejero y juez venerado. Después de estos acontecimientos, Job vivió más de 140 años, siendo testigo del crecimiento de su familia durante varias generaciones. Murió a una edad avanzada, tras una vida plena y bendecida con el Señor. La historia de Job se transmitió de generación en generación, resonando en los corazones de la gente como un himno a la fe inquebrantable y a la resistencia ante la adversidad. Job se convirtió en un símbolo de esperanza para los que sufren, un ejemplo de que la bondad y la justicia pueden florecer incluso en la tierra más árida. Su legado, como un frondoso árbol de profundas raíces, sigue inspirando a la humanidad a mantener la fe en la luz, incluso en la más profunda oscuridad. En el ocaso de su vida, Job, con el rostro surcado por las arrugas del tiempo, pero con una mirada serena y pacífica, miraba hacia el horizonte. En su corazón albergaba la profunda certeza de que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, la bondad siempre triunfa y la fe en el Creador es la brújula que le guía a través de la tormenta. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó el contenido, y quieres conocer más historias como esta, te pido que le des un like y te suscribas a mi canal. También te animo a compartir este video con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.